Listo, iniciamos grabación. Entonces, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la presentación acerca de los materiales de arquitectura para empezar a ver el tema sobre la inclusión de nuevos materiales en la construcción, materiales específicos, su composición. ¿Ahora sí estás viendo, Lina? No, un veo y dos le escucho en cortado. No sé si es mi internet o es suyo. Yesid, ¿cómo me escuchas? Arki también le escucho un poco entrecortado, no sé si sea de pronto su internet o no sé. Se escucha un poquito ¿Me escucha entrecortado. entrecortado? Sí, señor. Sí, señor. Ah, vaina. ¿Será? Es que es como Bueno, la... vamos a ver si podemos seguir. Ok. Dice, en una obra específica de arquitectura, antes de iniciar, el arquitecto desde el proceso de diseño, verifica muy bien el tema de los materiales y la incorporación de los materiales que va a tener en su proyecto, sea el que sea proyecto de vivienda, sea proyecto institucional, sea un proyecto comercial o un proyecto urbano. En el proceso de diseño se establece cuáles van a ser los materiales que se van a utilizar. ¿Cuál es esa selección adecuada? ¿Cómo se hace esa selección adecuada? Dice que hay que tener varios aspectos en cuenta y los aspectos relacionados con esa es ¿para qué es el proyecto? ¿A qué voy a apuntarle al proyecto? ¿Cuál es la aplicación del material que yo voy a utilizar? Si es compatible con el terreno, con el uso que le voy a dar, con la resistencia. Entonces, ese tipo de decisiones son las que yo debo tomar. Otro elemento muy importante que debo tener en cuenta es la durabilidad del material, que dependerá pues obviamente de la naturaleza del material y del ambiente al que se va a exponer. Entonces, si nosotros vamos a utilizar materiales para exteriores, yo tengo que tener en cuenta que los materiales de construcción que yo voy a utilizar tienen que estar completamente adecuados técnicamente para que resistan agentes exteriores de corrosión y depende el sitio donde esté. ¿Cómo así el sitio donde esté? Pues si yo estoy en un área muy cerca, por ejemplo, al mar. Ustedes saben, por ejemplo, en las costas nuestras de Colombia, Barranquilla, sobre todo, por ejemplo, en la Alta Guajira, que la salinidad del mar es bastante alta, la corrosión de algunos materiales es bastante acelerada. Por ejemplo, yo no compraría un vehículo que venga del área de Barranquilla o que venga del área de Cartagena o que venga del área de La Guajira, porque generalmente esos vehículos, la parte metálica se corroe con mucha más rapidez que un vehículo del interior del país. Entonces, esos agentes exteriores, por ejemplo, teniendo en cuenta ya en la parte de la construcción, pues, tuve la oportunidad de estar en Riohacha y frente al mar hay un gran malecón y las barandas que dan hacia el lado donde la brisa del mar es más fuerte, esas barandas están completamente corroídas, mientras que la baranda del otro lado no está tan fuerte, no está tan corroída. Eso es por el salitre del mar que corroe muchísimo el metal y lo corroe con una velocidad impresionante. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cuáles son esos agentes exteriores que pueden deteriorar los materiales para poderlos utilizar. De acuerdo con los requisitos a cumplir, se pueden definir criterios de selección, de diseños tecnológicos, de fabricación y de puesta en obra. Entonces, los elementos tecnológicos que yo voy a utilizar en la obra, de acuerdo a los materiales, también tienen que tener en cuenta los costos, tienen que tener en cuenta los periodos de fabricación, la disponibilidad que se tenga.
porque esos son aspectos que van a afectar duramente el proceso de construcción y los tiempos durante una obra. La compatibilidad y durabilidad de los materiales. Entonces, ¿qué sería la adecuación? Se trata de todos los aspectos derivados de las funciones que cumplen los materiales en la arquitectura. Ustedes estamos hablando específicamente en el elemento de construcción teórica de nosotros, la parte de ya la parte, obviamente, vamos a ver la durabilidad, pero no estamos hablando de la parte estructural, porque pues es un campo en el cual nosotros debemos buscar asesoría, aunque en la arquitectura ya se establecen predimensionamientos estructurales. Los estructurales que están para eso específicamente son los que recomiendan qué materiales utilizar. Nosotros aquí estamos hablando específicamente de elementos arquitectónicos de los cuales nosotros como arquitectos tenemos la potestad y debemos como arquitectos proponer y proyectar los materiales que se van a utilizar en los elementos arquitectónicos de la obra. Entonces, por eso hablamos de elementos estéticos, constructivos, pues obviamente los Arqui, la verdad no se le está, hay una parte donde no se le entiende nada, no sé si es de pronto su internet o... Yo sí ya no lo escucho nada. O sea, no se entiende porque se escucha solo entrecortado y no se sabe qué está diciendo. Aló. Chuju. De pronto es el internet del arquitecto, ¿no será? Porque, pues, Yo sí creo, porque además la cámara de él se pixela muchísimo. sí, sí creo que es eso. Esperemos que vuelva. Sí, ya, otra vez. ¿Mejoró? Sí, ya. ¿No me escuchan mejor? Sí, señor. Es que me conecté con el internet del celular porque es que parece que el internet en la casa está como mal. Voy a continuar, ¿vale? Listo, Arqui. Durante la presentación, si tienen dudas, preguntas, me hablan y yo las sigo, ¿ok? Yo trato de responder. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, señor. Ok. Entonces, cuando hablamos entonces de la adecuación y compatibilidad y durabilidad de los materiales, trata de todos los aspectos derivados de las funciones que van a cumplir los materiales. Como les decía, ¿me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Mejor que antes. Sí, mejor. Ok, como les decía, nosotros como arquitectos hablamos específicamente de los elementos arquitectónicos no estructurales, de los cuales nosotros tenemos la potestad y debemos proyectar en el proceso del diseño y en el proceso de construcción arquitectónica de los proyectos. Entonces, hablamos de esos elementos estéticos constructivos que van a ser utilizados durante la construcción de la obra y que le van a dar el carácter que nosotros queramos en el proceso de diseño. La compatibilidad de los materiales forman parte de los elementos constructivos de un sistema. Sus propiedades deben ser compatibles con los materiales a los cuales se van a unir. Entonces, es algo que yo tengo que tener muy en cuenta. Si el material que yo voy a escoger es compatible con el sistema que yo estoy utilizando, si es compatible con el proyecto arquitectónico que yo estoy diseñando, si es compatible los anclajes, las dimensiones, si son compatibles. Entonces, por ejemplo, si usted va a utilizar algún elemento de concreto con algún aditivo especial,
cómo voy a utilizar ese concreto con otro material, si realmente es compatible unir, por ejemplo, madera con concreto, o qué elemento yo debo utilizar para que se hagan ese tipo de juntas. Entonces, ese tema de compatibilidad es uno de los aspectos a los cuales yo debo tener en cuenta a la hora de elegir el material. La durabilidad del material es muy importante, porque la vida útil de los materiales depende de los agentes que actúen sobre ellos. Entonces yo les hablaba del tema de la corrosión, hablábamos del tema de las costas, cuando están muy cerca al mar. La corrosión es un aspecto que tiene que tenerse muy, muy en cuenta. Entonces, ¿qué elemento yo voy a utilizar de tal manera que la vida útil de este material no sea tan corta? No solamente en las costas, hablamos también aquí en la zona de los llanos. También el tema climático es algo que puede acortar la vida útil de los materiales. Entonces, la durabilidad es algo que tengo que tener en cuenta en el proceso de elección del material. Los criterios de selección de los materiales, hay que tener muchos más aspectos. Por ejemplo, nosotros como arquitectos, el diseño arquitectónico, la expresividad de los materiales, las propiedades organolépticas, la modulación, composición y adecuación al entorno. Este elemento específico de la parte arquitectónica es algo a lo cual nosotros como arquitectos debemos pararle muchas bolas. ¿Por qué? Porque en el proceso de diseño muchos de los arquitectos no pensamos en el material que nosotros vamos a utilizar. Sobre todo hoy en día con las ayudas tecnológicas se nos hace muy fácil diseñar desde un computador con colores y elementos que en render funcionan muy bien, pero que a la hora de la construcción no sabemos cuál va a ser ese material que me va a dar ese color o esa textura o ese brillo o esa opacidad, o bueno, lo que ustedes le hayan puesto en el proceso de diseño del render, pero sin pensar específicamente en qué material le va a dar esa sensación o esa expresividad que ustedes desean en su proyecto. Entonces, el material es un elemento muy, muy preponderante en el proceso de diseño para que pueda dar esa expresividad que ustedes quieren. Las propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas obviamente es absolutamente necesario en el proceso de selección del material, entender las propiedades físicas, químicas, mecánicas y todas sus propiedades para saber si el material que yo voy a escoger es el más viable para mi proyecto. La fabricación. Esto es un punto que, sobre todo aquí en provincia, como estamos en la zona de los llanos orientales, es muy importante de tener en cuenta. Yo les hablaba en alguna ocasión, si yo tengo una obra, por ejemplo, cerca al área de Orocue, que es a 4 o 5 horas de la capital del departamento de Casanare, Yopal, y nosotros no tenemos en cuenta la puesta en obra, cualquier material que yo escoja mal me puede afectar fuertemente los tiempos de construcción del proyecto y me puede afectar fuertemente el presupuesto del proyecto. Yo tenía una obra en el municipio de Orocue y allá conseguir, por ejemplo, el solo triturado de río era un material bastante complicado. Un viaje de volqueta de 6 metros cúbicos perfectamente me cobraban 800.000 pesos por un viaje de material de triturado puesto en obra. Entonces hay que tener en cuenta la puesta en obra de ciertos materiales que no se consiguen en la zona. El transporte se convierte en un elemento muy preponderante, sobre todo en las zonas más alejadas del país y más alejadas de los centros de acopio de material. El costo del material, la mano del costo del equipo, el costo de la forma de instalación, si es mano de obra especializada para instalar el material específico que yo utilizo. Entonces tengo que tener muy en cuenta el tema del costo a la hora de la elección de mi material. Y los criterios medioambientales, que es
qué tanto este proceso o este producto que yo voy a utilizar consume recursos y qué tanto estoy afectando, qué tanto estoy impactando el medio ambiente con la utilización de mi material. Entonces, estos aspectos son muy importantes para tener en cuenta antes de elegir el material. ¿Me están siguiendo? Sí, señor. Entonces, diseño arquitectónico, propiedades tecnológicas, la fabricación y puesta en obra, el aspecto económico y los aspectos medioambientales. Dice, es necesario obtener información sobre el material. En el momento en que yo voy a iniciar un proyecto arquitectónico y si no conozco muy bien el material, si no estoy familiarizado con el material, yo tengo que entender, estudiar, investigar y asesorarme de profesionales que sí tengan la experiencia en el material que yo deseo o que me han recomendado utilizar para que no llevarme sorpresas en el proceso constructivo. Los criterios tecnológicos de selección. Entonces, ahí es cuando yo voy a entender el comportamiento del material en las diferentes afectaciones y en los diferentes aspectos a los cuales yo voy a someter el material. Entonces, ¿cuáles son las propiedades mecánicas del material? Rigidez, resistencia, ductilidad, cómo se comporta la rigidez, qué tan resistente es el material, qué tan dúctil es el material, para qué lo voy a utilizar. Si yo necesito un material dúctil, pues entonces, ¿cuál es el mejor posible del mercado y que se acople a mis necesidades? O si por el contrario yo necesito un material que sea muy resistente, pues cuál es el material que de acuerdo a mi presupuesto y de acuerdo a mis necesidades yo debo utilizar. Las condiciones de habitabilidad es algo que sobre todo en estos climas cálidos en los cuales nosotros estamos diseñando tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones térmicas del material? ¿Cuáles son las condiciones hídricas del material? Acústicas y ópticas. Yo no puedo utilizar un material que no me tenga una capacidad acústica cuando yo voy a diseñar, por ejemplo, un auditorio o aulas de clase o algún espacio donde yo tenga que tener capacidades o elementos acústicos bien importantes. Y no solamente para elementos o espacios especializados en acústica, en una vivienda, en un espacio de hábitat, si yo no tengo en cuenta un material acústico, pues es un elemento que yo no voy a brindarle confort a mi cliente una vez esté construido. El elemento no tiene unas capacidades considerables, lo cual yo voy a estar, pues yo no voy a generar un confort térmico para mi proyecto. Entonces, entran, no sé si ¿Alguien escucha algo? Porque no estoy escuchando nada. No, parece que se fue otra vez la señal porque la pantalla se volvió estática. admitir, ya ¿Aló? admití a Paula. ¿Me puedes ver? ¿Ya, Paula? Arqui, nuevamente se le fue la voz. Ah, ¿Ya me escuchan? ya. Bueno, yo ya. Estás viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Arqui, entrecortado. En las cuales yo voy a someter el material es algo que tengo que entender, estudiar
para poder tomar la mejor decisión de cuál es el material que yo requiero dependiendo del proyecto al cual yo voy a aplicar. La compatibilidad, yo les decía, la compatibilidad física, química, mecánica, si el producto o el material que yo voy a utilizar no me lo va a rechazar contra el otro material que yo lo voy a acoplar. Entonces, por ejemplo, yo si voy a utilizar guadua y la voy a embeber en concreto, ¿qué elemento adicional o qué acople adicional yo debo utilizar para que esa unión me funcione de la mejor manera? Comportamiento frente al agua, frente a los agentes atmosféricos. ¿Me están escuchando? A ver si quedo como solo. ¿Me escuchan? Hola. Arqui, se va un poco la voz. ¿Me escuchan ahí? Se escucha muy entrecortado. ¿Mejoró ya? ¿Ahora sí me escuchas bien? Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí me estás escuchando? Sí, señor. Ok, entonces continuamos. Otro aspecto específico que debemos tener en cuenta es la viabilidad, perdón, la compatibilidad del material. Estamos hablando de que el material con el que yo voy a utilizar sea compatible con los otros materiales que yo ya tengo previstos para utilizarlos en mi obra. La durabilidad, el comportamiento frente al agua y los agentes atmosféricos, lo que estábamos hablando anteriormente, dependiendo del clima, dependiendo de la localización, dependiendo los aspectos climáticos o los aspectos químicos, si es una obra especializada donde el material va a estar expuesto a algún agente externo o interno que vaya a necesitar un material mucho más resistente, pues es algo que yo voy a tener en cuenta a la hora de elegir mi material. Resistencia a ataques químicos y biológicos, mantenimiento de sus propiedades mecánicas, que el material no pierda sus propiedades mecánicas con el tiempo o con a la aplicación de algún elemento externo. La resistencia a las acciones de uso, el desgaste, que el material no se desgaste con tanta rapidez, o si por el contrario yo necesito un material que yo esté cambiando constantemente porque la condición de mi obra arquitectónica la tiene, pues entonces yo voy a utilizar un material que tenga esas propiedades. Y el comportamiento frente a agentes como el fuego, que sean inífugos o materiales que se comporten muy bien frente a frente a afectaciones de incendios. Los criterios de fabricación y puesta en obra. Entonces, incluyen todos los procesos técnicos, sistemas y equipos necesarios para la fabricación, conformación, transporte, colocación y puesta en obra. Les hablaba de tener muy en cuenta qué es lo que yo voy a hacer, dónde la voy a hacer y qué tan fácil es de llegar a mi obra con el material. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy importante a tener en cuenta en el proceso de selección del material. ¿Por qué? Porque eso me puede afectar fuertemente el tiempo y el costo del proyecto. La condición, la viabilidad y la incorporación
¿Qué tan viable es incorporar el material a mi proyecto arquitectónico? ¿Qué tan difícil es hacer llegar el material? Este aspecto es básicamente cómo se mueve el costo del material. Ustedes saben que si un material abunda en el sector donde yo voy a construir mi obra, pues ese material va a ser ¿cómo? ¿Qué pasa si un material abunda? Va a ser más barato. Nadie me conoce. Va a ser, Va a ser muchísimo Económico. más barato, Yesid, correcto. Va a ser muy económico. Entonces, si yo voy a construir en madera en el sector de Villanueva, Casanare, por ejemplo, que tenemos una planta que produce madera para elementos arquitectónicos, pues esa construcción en madera me va a salir mucho más económica. Aquí sí yo la voy a construir en un sector de Bogotá donde no tengo acceso fácilmente a las plantas productoras de madera, entonces yo tengo que llevarlas desde acá y ese proyecto me va a salir mucho más costoso. Lo que yo les decía de la piedra, si usted va a construir en el centro de Sabana de Pallariporo o de Orocue, construir una casa en piedra laja, que yo solo la traigo de Boyacá, pues va a ser un elemento que va a hacer que mi proyecto se me salga completamente del presupuesto. Entonces son aspectos que yo tengo que tener en cuenta para la construcción de mi proyecto. Hay que tener muy en cuenta si hay disponibilidad del material. En una obra en la cual yo trabajé en Orocue, que no era una obra arquitectónica, sino era una obra de ingeniería, que era una estabilización de una vía, hubo que hacer un diseño de mezcla específico para un material de allá, que es un material rojo que le llaman arrecife, no sé si lo conozcan. Es un material rojo que comúnmente no es utilizado en construcción, pero en ese sector del país sí lo utilizan porque es el único material que hay disponible. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Enviarlo al laboratorio para saber en la mezcla con cemento y cómo se comportaba ese concreto y también al mezclarlo para la estabilización de un talud, al mezclarlo con arena y con gravilla, cuál era su nivel de compactación, si realmente llegaba a los niveles de compactación requeridos. Y después de poder hacer ese estudio de mezcla de material, nos establecieron cuáles eran las cantidades a las cuales teníamos que aplicar, qué tanto arrecife, qué tanto material de río se mezclaba para poder disminuir los costos. Entonces, es contar con el material que haya más disponible en el sector, en lo posible. Si definitivamente no lo puedo utilizar, pues obviamente utilizar la salida más adecuada que no me genere tanto costo para el proyecto. La fiabilidad de la ejecución, que realmente a la hora de construir este material sea fiable, que realmente me genere confianza. La especialización de los trabajadores y equipos necesarios. Esto tiene que ver con elementos o materiales especializados o muy modernos que tengan o necesiten mano de obra especializada para su instalación. Entonces, yo voy a poner en una balanza ese elemento costo-beneficio para saber si el material que yo voy a utilizar vale la pena el pago de esa mano de obra especializada con respecto a los beneficios que yo voy a utilizar, voy a obtener del material. La seguridad, si es un material seguro, si es un material que no me va a afectar. La velocidad de la ejecución, qué tan difícil de instalar es el material. Entonces, todos esos criterios debo tenerlos en cuenta. Y, obviamente, el consumo de recursos naturales o de agua o de energía que va a tener ese material en su ejecución. Es algo que yo necesariamente tengo que tener en cuenta. La normatividad. Entonces, yo todo material que voy a escoger tengo que tener al lado mi ficha técnica. Tengo que tener al lado todo el catálogo y las especificaciones del material para entender si el material que yo utilizo cumple con la normativa en función a la aplicación del material en mi obra. Si el material no cumple con las especificaciones que requiere la obra, por ejemplo, si es un elemento o si es una obra arquitectónica hospitalaria, si yo no tengo un elemento antibacterial que me solicita la norma para
el manejo de este tipo de obras hospitalarias, pues es un material que yo no debo tener en cuenta porque no me va a cumplir con la norma de producto, o sea, los requisitos que debe cumplir. Generalmente los proyectos públicos y privados que se están haciendo ahora me presentan unas especificaciones técnicas a cumplir. Entonces, si el ladrillo cumple con cierta resistencia, si el piso cumple con cierta resistencia, por ejemplo, no es lo mismo instalar un porcelanato para una vivienda con un tráfico liviano o medio que instalar un porcelanato en un aeropuerto, en una biblioteca, donde yo voy a tener un tráfico pesado y que las condiciones de durabilidad tienen que ser diferentes para el material. Las presentaciones se derivan de los requisitos esenciales, el mercado, marcado con CE, perdón, esto de marcado con CE son especificaciones establecidas para el material, las cuales deben tener obligatorio cumplimiento los materiales. Los distintivos de calidad que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones de los materiales para una aplicación, que el material realmente sea certificado. Últimamente nosotros utilizamos mucho material que viene de la China. Eso no quiere decir que sea material malo. Hay muchos materiales que vienen de la China que son muy buenos y tienen toda su ficha técnica de especificaciones, pero también hay materiales que no son tan buenos. Entonces es necesario a la hora de adquirir el material que cumplan con las especificaciones y las fichas de calidad que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la normativa local o a la normativa mundial. Entonces, si nosotros hablamos de una norma NTC, que es la norma técnica colombiana, pues que cumpla con esa norma técnica colombiana, y si hablamos de una norma ISO, que es una norma internacional, pues que cumpla con la norma internacional. Estos cumplimiento de estas especificaciones, pues facilita con la selección del material. Llegamos a lo que básicamente nos compete esta materia específica, que es nuevos materiales. Entonces hablamos de innovación, desarrollo, investigación de nuevos materiales. Entonces hablamos del I más D más I, que es investigación, más desarrollo, más innovación en el material. Dice, existen diferentes líneas de investigación que buscan producir nuevas soluciones para la construcción. ¿Qué se busca en la innovación y en la investigación? Pues básicamente de acuerdo a la necesidad del proyecto. Por ejemplo, hablábamos en alguna clase del muro de fachada que utilizaron en el edificio de la ampliación de la Clínica Santa Fe hecha por la firma Masanti en Bogotá. Las necesidades de ese edificio eran unas necesidades que permitiera el ser translúcido, pero que arquitectónicamente el volumen jugara con las condiciones actuales del edificio anterior. Como era una ampliación, entonces ese edificio tenía que, el lenguaje arquitectónico del ladrillo, por ejemplo, no debía perderse. Entonces el equipo Masanti desarrolló una fachada en ladrillo, pero que permitiera también una translucidez del elemento, una permeabilidad de luz y de ventilación en el proyecto, sin que se perdiera el lenguaje del ladrillo, que era el del proyecto total al cual se le iba a hacer la ampliación. ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Ok. Que yo tenga es para lo cual yo estoy generando innovación, investigación y desarrollo de materiales. Entonces, hay muchas universidades en el mundo que se dedican a eso, sobre todo las grandes firmas de arquitectos, de acuerdo a la necesidad que tienen, trabajan con universidades o con centros de desarrollo e investigación, donde llevan su reto y básicamente se hacen prototipos para poder suplir, si específicamente en el mercado no hay el material, entonces o con qué solución poder suplir esa necesidad.
El estudio de propiedades y comportamiento de los materiales, entonces entender la ciencia de los materiales, si el material que yo voy a proponer, qué propiedades tiene y cómo se comporta. En el desarrollo de nuevos materiales de ingeniería, los nuevos variaciones de composición. Vemos actualmente, por ejemplo, en el concreto, que es uno de los materiales más viejos o más antiguos que se utiliza en construcción, cómo ha venido evolucionando en la variación de su composición de acuerdo a la necesidad. Entonces hemos visto concretos porosos que permiten que no se generen encharcamientos de agua, sino que son concretos completamente porosos que permiten el desagüe rápido para exteriores. O hay materiales de concreto, por ejemplo, en México se desarrolló una bacteria que hace que el concreto casi que se regenere. Entonces, que si presenta alguna avería, una bacteria interna que al contacto con el agua casi que regenera el concreto. Hablamos también de acelerantes que varían el tiempo, o hay unos que retardan el tiempo de fragua del concreto, porque pues la obra a veces requiere que no se compacte tan rápido. Entonces, en ese desarrollo de materiales, hay muchos trabajos que se hacen con materiales existentes y lo que hacen es variar sus composiciones y estructuras y propiedades para generar un nuevo material. El desarrollo de productos y nuevas aplicaciones, desarrollo de nuevos sistemas constructivos y tecnologías de la construcción, que últimamente hemos visto muchos nuevos materiales que se están aplicando en el mundo para soluciones específicas en la construcción. El proceso de materiales de construcción, entonces, el progreso, perdón, de los materiales de la construcción. En los últimos años hemos visto un progreso bastante acelerado en algunos materiales, otros no tanto, y vemos también cómo materiales existentes anteriormente, con variaciones, aún los utilizan, pero adecuados a nuevas necesidades del mercado. Entonces, el progreso de los materiales persigue mejorar y aumentar las prestaciones de los materiales y productos de construcción para aplicaciones concretas. La especialización de los productos de construcción condicionado a su forma y colocación. Esto, hablando de especialización, quiere decir es que los materiales, de acuerdo para lo que yo lo voy a utilizar, de acuerdo para el sitio en el cual yo voy a adecuar y de acuerdo a la especificidad del proyecto, entonces busca que este material se especialice para eso. Entonces, si yo voy a utilizar un material que va a estar completamente sumergido, por ejemplo, se me ocurre a mí, que esté sumergido, entonces yo voy a utilizar un material especial para que me aguante que ese material esté sumergido a una profundidad específica. O si yo voy a tener un material que va a estar afectado por altas temperaturas, entonces yo voy a desarrollar un material o comprar un material el cual sea completamente adaptable a altas temperaturas. Entonces, eso se llama la especialización del material, que los productos sean especiales para cada cosa. Por eso hoy vemos firmas especiales como aquí en Colombia, como Sika, que no es una firma colombiana, pero sí tiene gran colocación en el mercado, que tiene muchísimos productos especializados para la necesidad de la construcción. Otro punto del progreso de los materiales, hablamos de la industrialización de la fabricación. Entonces, ¿qué tan rápido se puede construir? ¿Qué tan difícil es esa construcción? ¿Qué tan difícil es su puesta en obra? Para que esta industrialización incremente una fiabilidad del material, que yo lo pueda conseguir fácilmente. Cuando inició el proceso de las cubiertas tipo sándwich y las cubiertas livianas, era un tema que era bastante complicado y que tuvo muchísimo rechazo en la construcción, porque era realmente difícil de transportar estas cubiertas. Pero hoy en día, por ejemplo, llega la máquina al sitio de la obra y casi que la fabrica y la corta en el sitio de la obra, en el sitio de la obra, perdón, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, si yo quiero una teja de 2 metros, en el sitio me la cortan de 2 metros. Si yo quiero una teja de 12 metros, en el sitio me la cortan a 12 metros. Y
es una industrialización del material que va a generar muchísimas ventajas en el proceso de construcción. Eso hablando de la industrialización de la fabricación. Y las líneas de los materiales modificados y compuestos, que es el capítulo que vamos a ver más adelante, de estos materiales modificados y compuestos que toman lo mejor del material y lo potencializan de acuerdo a la necesidad que usted tenga en el mercado. Entonces, estos nuevos materiales de construcción o los desarrollos de nuevos materiales de construcción se realiza en los campos principales, en dos campos principales, que serían materiales con altas prestaciones y materiales sostenibles. Básicamente a eso se le apunta hoy en día con el desarrollo de nuevos materiales. Materiales de altas prestaciones, o sea, que tengan unas características específicas muy altas, ¿cuáles? De acuerdo a la necesidad del proyecto. Características específicas altas a la resistencia, características específicas altas al tráfico, características específicas altas al proyecto al cual yo voy a utilizar ese material. Y la sostenibilidad, que es algo que no es una moda, ya se vuelve una condición de la arquitectura que genere un menor impacto al medio ambiente. Entonces, dentro de los materiales de alta prestación que provienen de la ingeniería civil, industrial, aeroespacial, muchos de los materiales de la construcción en el desarrollo de la ingeniería aeroespacial industrial saltaron de la ingeniería industrial y aeroespacial a la construcción. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su utilización no era solamente para esos campos de la ingeniería industrial y aeroespacial, sino que se podían utilizar en la cotidianidad de la construcción. Entonces hablamos de hormigones y morteros avanzados, por ejemplo, metales y aleaciones avanzadas que generan mayores ductilidades o menores ductilidades de acuerdo a la necesidad, mayor resistencia o menor resistencia, mayor conductividad o menor conductividad, y eso de acuerdo pues obviamente a la composición. Y materiales compuestos o polímicos, hablamos de composites o composites, que es compuestos poliméricos, que es lo que está muy en boga últimamente. Entonces, por ejemplo, alguien estaba exponiendo acerca del PVA y el otros materiales, los polivinilos y otros materiales que son compuestos poliméricos que generan mayores resistencias, mayor adaptación al medio ambiente, sobre todo también generan condiciones específicas que antes no lográbamos. Por ejemplo, materiales translúcidos que permiten el paso de la luz, pero no generan radiación interna. Entonces, esas son unas condiciones específicas que hoy en día los materiales están teniendo. Obviamente son materiales actualmente que son muy costosos, pero que con el tiempo su asequibilidad se va a dar, como todo lo nuevo. Lo nuevo siempre es, lo novedoso siempre es más costoso, pero cuando se vuelve una constante, pues sus precios disminuyen. Los materiales sostenibles que buscan reducir el consumo de recursos, el impacto ambiental, obviamente, ¿cómo se logra eso? Usando materiales regionales, el aumento de la vida útil de los materiales, que tenga una mayor durabilidad, y, muy importante, el uso de componentes renovables y reciclaje de residuos, que es algo que también se está utilizando mucho actualmente en los nuevos materiales. Los materiales compuestos. Entonces, los materiales compuestos y laminados hablan de láminas de uno o varios materiales unidos superficialmente. Material de unión se busca adaptar el comportamiento de un material conocido a una aplicación concreta y se diseña. Eso básicamente hablan de que es como un material a la carta. ¿Qué quiere decir eso? Usted lleva como constructor la necesidad o como diseñador la necesidad que tiene del producto y se generan materiales compuestos donde, como les decía anteriormente, se buscan esas propiedades de materiales y al unirse esas propiedades me generan un supermaterial que me responde a la necesidad que yo estoy demandando. Entonces, los compuestos laminados básicamente es eso, es una superposición de capas de tal manera que se adapte
mejor al material o a la necesidad que yo tenga. Compuestos reforzados, hablamos también de inclusión de un material de refuerzo en un medio continuo, mejorando el rendimiento de ambos. ¿Cuál es un material compuesto reforzado? Pues hablábamos del cemento o de la cal, por ejemplo, que fue muy utilizada en la antigüedad, y en el momento en que apareció el acero y se generó un arma reforzada en acero, estos dos materiales, ¿se acuerdan en clase cuando pudimos tener clases presenciales en la universidad? Veíamos cómo el acero se comporta de una forma y cómo el concreto se comporta de otra, pero unidos estos dos materiales generan una resistencia, una ductibilidad y una adaptación al terreno bastante importante, que no había ninguno por aparte. Espérate, creo que me está llegando una solicitud de un... Bienvenida a Yumar. Bueno, continuamos. Entonces, básicamente es eso, es entender cómo generando un compuesto de materiales, pues, voy a lograr una mayor resistencia si eso es lo que requiere. Entonces, sobre todo en los metales, por ejemplo, hay aleaciones de metales que aleando un metal con otro, el comportamiento mejora considerablemente. Hablando de los nuevos materiales laminados, hablábamos entonces de la superposición de capas unidas con adhesivos, por ejemplo, aluminios, piedras, plásticos, cerámicos, compuestos de cemento y madera. Esa superposición de capas lo que buscan es un mejor y mayor desempeño de acuerdo a la que tengamos dentro del proyecto. Dice, buscan combinar las propiedades de los componentes industriales, industrializar los productos y reducir los espesores. Esas son algunas de lo que buscan estos materiales laminados. Hay unos que no buscan reducir, sino todo lo contrario, es bastante considerable porque así es el elemento arquitectónico o estéticamente lo que se busca. Entonces, es de acuerdo a la que responda a la necesidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Digan presente para saber que no estoy solo. No, señor. ¿Quién habló por ahí? Que no te escucho Paula. Bien. ¿Sí? Paula, me están escuchando bien ahora sí, ¿cierto? Se escucha un poquito recortado, pero sí. Entrecortado. Ok. Pero pues creo que la presentación está quedando como clara. Dice, el elemento clave en estos materiales laminados, es el adhesivo. Consigue la unión de materiales a priori incompatibles. Entonces, que por sí solos estos materiales unidos serían incompatibles, pero hoy en día con los adelantos tecnológicos logran unir estos materiales. Y ustedes ven ahora en el mercado la cantidad de adhesivos especializados que logran maravillas con tan poco. Por ejemplo, hay superpegamentos que hoy en día con una sola gota logran sostener toneladas. Entonces, esos adhesivos claves son laminados. Dentro de los materiales laminados podemos encontrar entonces materiales laminados de madera, donde lo vemos, por ejemplo, ¿sí lo están viendo en pantalla? ¿Lo ven bien? Sí, señor. Donde vemos una lámina aglomerada, de material reciclado de madera. En el exterior, otra lámina, por ejemplo, en el interior, y en el exterior nuevamente otra lámina que logra cumplir unas necesidades específicas.
Entonces vemos, por ejemplo, también aquí en el ejemplo, una estructura en el interior que genera una alta resistencia, un aislamiento de lana o roca que permite que sea acústico y que permite que sea térmico, y en el exterior un elemento de acabado arquitectónico que nos permite un acabado arquitectónico bastante aceptable. Esto dentro de los materiales laminados de madera. También tenemos materiales laminados de piedra, y son laminados con diferentes tipos de piedras utilizados, por ejemplo, fácilmente los vemos en la construcción de mesones en cocinas y mesones en barras de atención. Es como se me ocurre ahorita en donde podemos obtenerlos o verlos fácilmente. Tenemos también nuevos laminados de vidrio, donde se generan, por ejemplo, celdas de vidrio que generan un elemento arquitectónico bastante particular, como lo podemos ver en esta fotografía. Sí que se pierda la translucidez del vidrio, pero generan unos acabados de esta forma. Entonces, hasta aquí vemos, dime. Qué pena una pregunta. ¿Estas diapositivas no las pasarás? O... ¿Quién habla, Paula? Sí, señor. Aló. Aló. No se escucha nada. ¿Quién? De hecho, no se escucha nada. ¿Me escuchas? Aló. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Hola. Arqui. Arqui, entonces las ¿Sí? diapositivas no las pasarás. Te estaba diciendo que esta conferencia está siendo grabada, entonces yo les envío el video de la conferencia, o yo lo subo, mejor dicho. El arquitecto Omar especificó que lo vamos a subir a YouTube para que ustedes lo puedan ver desde YouTube, ¿ok? Ok, listo. Muchas gracias. Voy a leer los mensajes. A ver qué sale por acá. No, pensé que era alguna pregunta, no, ninguna. Entonces, vamos a ver. Sí. Es que quería saber, pues, saliéndome del tema, las diapositivas que yo le envié la vez pasada, ¿le llegaron? Sí, sí me llegaron. Ah, bueno, listo. Me llegaron. Vamos a ver una página que encontré por aquí de unos proyectos hechos con madera laminada, y la próxima clase vamos a ver específicamente el tema de la madera laminada, ¿ok? Ok. Entonces, Sí, señor. entonces esos 4 arquitectos, ¿lo están viendo? Sí. Sí, señor. Dice el artículo de Art Daily que están llevando la madera laminada a otro nivel. Entonces, aquí vemos obras arquitectónicas hechas con este material que es madera laminada, donde podemos observar las diferentes aplicaciones de este material de madera laminada. Por ejemplo, vemos aquí en 2018, 15 estudiantes de la profesora Annalisa Mayboom de la Universidad de British Columbia, junto con David Correa de la Universidad de Waterloo, Oliver Green de Intelligent City y 22 participantes de la industria diseñaron y construyeron el tercer Wonderwood Pavilion de estructuras de madera retorcida y enrejada, hecha completamente de componentes únicos y irrepetibles. Este tipo de madera básicamente es la superposición de varias láminas de madera para lograr una mayor resistencia.
muchas de estas láminas de madera son de material reciclable, que entonces están generando dos propiedades específicas. Una, que el material sea más resistente, y dos, que sea mucho más amigable y con un impacto menor al medio ambiente. Entonces, estos materiales, cuando hablamos de construcción en madera, pues hablamos de explotación del medio ambiente, pero esta madera básicamente lo que está logrando es reducción en la explotación precisamente del medio ambiente. Este es otro proyecto, se llama del profesor en el Bartlett School Architect de Londres. Por aquí vemos otros proyectos. Esto es Kabi Sotama, que es una vivienda. Y entonces para la próxima clase vamos a ver específicamente este material. ¿Para qué les estoy diciendo? Para que por favor vayan leyendo acerca de madera laminada, que en la próxima clase vamos a ver este material. No quiere decir con esto que vayan a ver exposiciones, sino que vamos a hablar sobre este tema específico. Yo voy a traer ese material y vamos a exponer varios proyectos arquitectónicos específicos sobre este material. Entonces, ¿cómo nos fue hoy con la clase? Bien, Arqui. Para hacer nuestra primera clase bien. Sí, señor. Pues el tema quedó muy bien explicado aquí, a pesar de la conexión. Sí. Vale. Ya he tenido peores, o